A continuación le vamos a ceder la palabra al ingeniero Nicandro Vázquez Ruiz. Él es coordinador del programa de producción, autogestión y medio ambiente de la organización social Centeol. Él es responsable del Centro Demostrativo y Capacitación Ecológica y se ha encargado de promover y capacitar procesos agroecológicos para contribuir a la seguridad alimentaria de la comunidad de los valles centrales de Oaxaca. Entonces, le cedemos la palabra. Adelante, ingeniero Nicandro. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecemos mucho el espacio que nos dan para compartir las diferentes acciones que se desarrollan desde el Centro de Desarrollo Comunitario Centeol, Asociación Civil. Me gustaría un poco abundar a lo que empezó mi compañero platicándoles, Francisco Uriel, que decía que Centeol surge ciertamente en 1989 como parte de la pastoral social en Oaxaca, la pastoral social progresista de Oaxaca, que surge como parte de la teología de la liberación, que en Perú tenía como su cabeza visible a Gustavo Gutiérrez, en Brasil a Leonardo Boff, en San Cristóbal de las Casas tenía a Samuel Ruiz, y en Oaxaca pues tenía también a Bartolomé Carrasco Briceño. Esto es algo muy interesante porque podríamos decir que el Centeol surge en ese periodo y bajo ese principio. Entonces, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Surge Centeol AC como parte de este movimiento, pero también surge Educa AC y Campo AC, curiosamente en las mismas fechas, y hasta la fecha son organizaciones que perduran, que perviven. Habría ahí como un tema de investigación, pienso, porque pienso que las bases, que los cimientos de este proceso, pues fueron bien establecidos en estas comunidades eclesiales de base, en donde se crea o surge este movimiento de la opción preferencial por los pobres o por los más pobres. Para el caso de Centeol, esto se asienta en Cimatlán y ciertamente que surge como una necesidad de apoyar a un barrio a atender sus necesidades. Nosotros en Centeol hemos visto, bueno, nos hemos vuelto de alguna manera como especialistas en crear o hacer diagnósticos. Y pienso que los diagnósticos que hacemos han sido bastante precisos y surgen de una metodología muy simple, que viene como parte de este asunto de la teología de la liberación, que hablaba del ver, pensar y actuar. 3 momentos que muy simples, muy sencillos, pero que te permiten identificar como de forma muy efectiva y de forma muy eficiente las necesidades en las comunidades. Entonces, en el barrio de San Antonio, en Cimatlán de Álvarez, se identifica y se convoca a familias en un barrio para ver qué cosas se podían hacer a favor o para atender sus necesidades. Y encontraron que una de las necesidades más apremiantes era cómo acceder a una canasta básica de forma económica, eso que no les fuera tan costoso. Y entonces surge un proyecto bastante interesante, pienso que se le conocía como compras en común, que era poner dinero en común, y el grupo de jóvenes de la pastoral social que formaron Centeol iban por los insumos a la ciudad de Oaxaca, lo traían, y las mismas mujeres que aportaban sus recursos para la compra de su canasta básica eran las que lo compraban a granel, eran las que pesaban el azúcar, el arroz, el frijol, y de esa manera veían que era relativamente barato conseguir la canasta básica o la despensa que requería cada uno de los hogares.
un proceso muy interesante porque detrás trae también un asunto autogestivo. Y por eso surgen estos proyectos que comentaba Francisco, que de ahí las mujeres que iban a pesar sus productos, iban por su despensa, también llevaban a los maridos, porque los maridos siempre dudan de que la mujer sale y a qué va, y siempre anda como investigando. Y entonces, a partir de eso, se separó a los hombres para que no se aburrieran ahí sentados, porque son reacios a integrarse en las actividades en donde participan las mujeres. Y surge un programa, el CENTEOL, que se le conoció como área agrícola, y que ahora nosotros tenemos. Esa área agrícola va evolucionando y termina en primero en el programa Producción Autogestión y Medio Ambiente, y ahora está tomando la forma de centro demostrativo y capacitación agroecológica. Este asunto del origen de Centeot, bueno, se veía que también llegaban muchos niños, y con los niños había que hacer algo, porque no dejaban trabajar a las mamás, y entonces se creó una pequeña biblioteca a partir de ir al barrio y a la comunidad a conseguir libros. Entonces se crea una biblioteca, se crea la biblioteca Reglete, primero para niños y después va evolucionando también y termina siendo para niños y jóvenes. En 1994 nos damos de alta como asociación civil, sobre todo por el movimiento zapatista que irrumpe en ese año, por la firma del Tratado de Libre Comercio. Los zapatistas se manifiestan y persiguen a las organizaciones de la sociedad civil. Celteot no podemos decir que fue perseguida, pero sí como amenazada e investigada para ver si los recursos más bien para investigar de dónde venían los recursos. Y nosotros con esto, de alguna manera, se generó temor y preferimos darnos a conocer y damos de alta la asociación civil con figura jurídica propia. En 1996, por las actividades culturales que desarrollamos, recibimos el estatus de donataria autorizada. Pero el periodo de 1992 a 1998 que nos gobernó, cuando tuvimos como gobernador a Diodo Carrasco Altamirano, él lanzó una ley que pretendía desaparecer a las asociaciones civiles, básicamente por el problema que se derivó en 1994 con el movimiento zapatista, que acusaban a las organizaciones de la sociedad civil de ser las que recibían el dinero para financiar a los movimientos subversivos o revolucionarios. Entonces, nos quisieron hacer IAPs. IAP es Institución de Asistencia Privada. Y en Oaxaca hay muchas organizaciones de la sociedad civil que dijimos que no queríamos ser IAPs, que íbamos a seguir siendo ACES. Se creó un movimiento bastante interesante que terminó tumbando esa ley que le llamamos en Oaxaca la ley Quesillo, porque venía toda torcida, así como enredamos el quesillo en Oaxaca. Centeot, entonces, con esta filosofía de origen de la teología de la liberación, tiende a atender las necesidades de las familias. Las organizaciones de la sociedad civil surgen en México para atender los vacíos que deja el gobierno. O sea, las cosas que el gobierno no atendía, llegan las asociaciones civiles y son las que las atienden. Pero Centeol ha puesto como mucho énfasis en el asunto de realmente atender la necesidad de las familias para poder revertirlo, no solo paliarlo, sino transformarlo.
Y por eso surgen proyectos tan interesantes como el amaranto. El amaranto lo empezamos a promover en 1996 como una necesidad que identificamos en las comunidades de desnutrición. O sea, existe desnutrición en las comunidades con las que trabajamos. Y es una desnutrición realmente severa. Y se ha hecho a partir de diagnósticos. Entonces veíamos que, por ejemplo, del 100% de las vitaminas que las familias deberían consumir, solo se está consumiendo el 23% de la vitamina. Y entonces, por eso se explica que los niños, sobre todo los niños, mujeres y adultos mayores, viven en desnutrición. Y entonces decíamos, ante ello, ¿qué hacemos? Y nos dimos a la tarea entonces de buscar primero qué podíamos hacer y encontramos ahí el cultivo del amaranto. El amaranto es un cultivo resistente a sequía, pero también es un cultivo que puede atender este problema de la desnutrición que se da en las comunidades rurales. Y es que ahí es donde está anidado el asunto de la desnutrición. Es paradójico porque mientras en las comunidades rurales se supone que es donde se produce la comida, las comunidades rurales son las que están más desnutridas. Y decíamos, ¿y por qué se da esta situación? Pues porque de alguna manera durante el periodo de lluvias se concentra la producción de alimentos, pero durante todo el resto del año no hay comida. Y entonces las familias rurales pasan un periodo muy largo sin alimentos, sin acceso a los alimentos. Entonces teníamos que hacer algo. Y por eso proponíamos el cultivo del amaranto, que las familias aprendieran, surge así, como una necesidad de que las familias aprendan a cultivar el amaranto, lo integren en su dieta diaria y poder revertir los procesos de desnutrición, porque la desnutrición es un proceso. La gente no se desnutre de un día a otro. La gente se desnutre porque no come durante un buen periodo o come mal durante un buen periodo que se refleja en una desnutrición. Entonces, ha sido bastante interesante porque este asunto de que impactemos realmente la situación de las familias nos lleva hacia identificar como algunos elementos que puedan realmente atender esa situación. Lo mismo sucede con el asunto del microcrédito. Ya les contaba Uriel sobre un poco la historia de cómo surge el tema del microcrédito. Nosotros empezamos trabajando con familias campesinas, entregándoles pequeños créditos para que pudieran comprar motobombas, manguera, semillas, yuntas y hasta para fertilizante. Pero veíamos que, pues como decía Uriel, había algunas familias, de por sí nos costaba mucho trabajo implementarlo porque le dábamos el crédito. La gente compraba, facturaba y tenía que entrar a nuestra administración para la comprobación fiscal. Y nosotros como técnicos llevábamos la asesoría sobre cómo cultivar o más bien cómo manejar asesoría técnica sobre los cultivos que establecía y encima teníamos que andar cobrando los créditos. Y la verdad es que se hacía una situación muy complicada y muchas familias terminaban, decían, es que ya les pagué hace 15 días. Nosotros hacemos reuniones con los grupos cada 15 días, esa es nuestra metodología, pero pues, no tiene un recibo. No, pues es que no me lo dieron, no, pues es que no recibimos pagos y es que no le damos recibo, entonces se perdía el dinero y hacíamos un relajo. Entonces, por eso, de alguna manera, teníamos necesidad como de profesionalizar el tema del microcrédito y surge Bancomunidad como tal, aunque con una particularidad de que solo estaba dirigido a mujeres. ¿Y por qué se dirigió solamente a mujeres? Porque las mujeres son más comprometidas. La verdad, no llegamos a esa conclusión de que las mujeres se comprometen más, son más responsables. Y la metodología de Bancomunidad es muy interesante y de alguna manera sigue también esta mística de trabajo con los más necesitados porque
como metodología, cuando empezamos a implementar el microcrédito, se le ofrecía o se le dotaba de crédito a una mujer que necesitaba 1,000 pesos. Mucha gente no necesitaba 1,000, necesitaba más. Y entonces a esos que necesitaban más no eran objeto de crédito o no eran sujetos de crédito desde Bancomunidad. Necesitaban un crédito de Banco Azteca o de alguna otra institución. Los que necesitaban 1,000 pesos, o sea, los que con 1,000 pesos podían iniciar una iniciativa productiva, esos eran los que nosotros requeríamos. O sea, la gente más necesitada dentro de los necesitados, la más necesitada, pudiéramos decir. Ese era un primer candado de la metodología Bancomunidad para poder realmente llegar a las familias más necesitadas. Ahora ya ha cambiado porque el crédito va para personas que pueden iniciar con 3,000 pesos. Pero en ese entonces, yo les estoy hablando del año 2000, 2002, iba dirigido así a la gente más necesitada. Para poder desarrollar este asunto, todo lo que hacemos en Centeod, nos hemos vinculado con distintas instancias y también nosotros hemos tenido que participar en procesos de fortalecimiento y de profesionalizar muy complejos. Nosotros nos dimos cuenta por ahí como en 1997, 98, que a pesar de que dirigíamos nuestro quehacer hacia las personas más necesitadas, lo hacíamos sin mucha estrategia, lo hacíamos como mucho de corazón, no pensado. Y entonces, si había, por ejemplo, recursos disponibles para implementar estufas Lorena o para sembrar huertos familiares, todo el mundo estábamos sembrando huertos familiares y promoviendo huertos familiares, y todo el mundo promoviendo estufas Lorena. O sea, nos dimos cuenta que bailábamos al son que nos tocara. ¿Cómo podemos hacer para que hagamos las cosas de forma dirigida? Y entonces con asesorías nos dijeron que requeríamos participar de un proceso de fortalecimiento y poder hacer una planeación estratégica. Una planeación estratégica que nos permitiera tener planes para cada uno de los programas que teníamos, y entonces cuando vinieran recursos o cuando pudiéramos conseguir recursos, poder canalizar los recursos según los programas que existieran y no nos complicábamos tanto. Entonces nos dimos a la tarea de hacer planeación estratégica y desde entonces nosotros nos sentamos cada 3 años a planear y ya no nos perdemos. Entonces ahora sabemos qué hacemos cada programa y en función a ello buscamos o conseguimos recursos. También muchos compañeros de los que formamos Centeod hemos participado en procesos de formación, y la mayoría de los viejos que estamos en Centeod, bueno, es que creo que ni les dije, mi nombre es Nicandro Vázquez, yo soy agrónomo de formación, estudié fitotecnia y formo parte del Centro de Desarrollo Comunitario Centeod desde el 15 de enero del 1994. Ya tengo como 27, 28 años en la organización. Ahora que ya no está Otón, soy el más viejo por edad dentro de la organización. Hay un grupo de compañeros que formamos parte de los viejos y que decimos que somos como cofundadores de la organización. Entonces, hemos participado de alguna manera en estos procesos de formación, de fortalecimiento de nuestra formación, y muchos participamos en una escuela metodológica nacional que funciona en la ciudad de Guadalajara, el INDEC, en el Instituto Mexicano del Desarrollo Comunitario. Ahí nos formamos sobre todo en temas bastante interesantes mucho sobre educación popular.
entender cómo aprenden los adultos, porque son básicamente con la población con la que trabajamos. Bueno, ciertamente que teníamos un área de educación, pero ha ido como desapareciendo porque la educación en México no tiene, bueno, se supone que hay escuelas, ¿no? Para formación de los niños, y nosotros dábamos como la educación para complementar la educación formal. Y entonces dábamos talleres de danza, música, computación. Llegamos a tener una orquesta sinfónica. Nosotros fuimos sede de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Cimatlán. También tuvimos un, una plaza comunitaria del INEA, del Instituto Nacional de Educación al Adulto, que se llama Centeol, de hecho, la que surgió, y que ya después se fue al municipio, cuando ampliaron el municipio, este centro de formación que se crea en Centeol, porque educábamos también adultos, jóvenes y niños que no iban a la escuela, se va al municipio. Entonces, en esta Escuela Metodológica Nacional nos enseñaron a trabajar de alguna manera con los adultos, porque es necesario entender que los adultos no aprenden igual que los niños. Ese es uno de los primeros errores que luego cometemos, de que queremos enseñarle igual que aprende un niño y los adultos aprenden más en la práctica. Entonces, esas cosas las tenemos como muy presentes. Y bueno, por supuesto, entender los temas del empoderamiento, de los derechos de la mujer, equidad de género como tal. Hace un momento ya platicaban los compañeros sobre los 4 ejes estratégicos que rigen el quehacer de Centeo, pero yo pienso que están rebasados. O sea, ya no solamente hablamos de cultura, que es uno de los ejes estratégicos de Centeo, la identidad cultural. También hablamos del tema de participación ciudadana, la necesidad que tenemos como sociedad de hacer ciudadanía y hablar de ciudadanía en el sentido amplio, no solo en el sentido político. Nosotros no, aunque tuvimos un compañero que fue diputado por parte de la izquierda en México, no trabajamos solamente con gente de la izquierda, trabajamos con población en general. El otro tema o el otro eje estratégico es equidad de género, la cual nos parece fundamental porque es importantísimo reflexionar sobre el asunto de cómo se da la inequidad en nuestras comunidades. Y es brutal, o sea, el machismo en Oaxaca y en nuestras comunidades es realmente fuerte, es una piedra para el desarrollo. Entonces, es necesario ponerlo sobre la mesa, platicarlo de forma frecuente, de forma común, sin tener que confrontarnos entre hombres y mujeres, pero sí es necesario hablar del tema. Y el otro tema es medio ambiente, pero yo digo que hay muchos temas más. Decíamos, por ejemplo, el asunto del empoderamiento desde Bancomunidad, ¿cómo se está dando? Pues hemos identificado que cuando a la mujer se le dota de un capital fresco para echar a andar una iniciativa productiva, la mujer se va empoderando, porque al ser la que implementa un proyecto productivo que tiende hacia la generación de ingresos, hacia la generación de recursos, ya prácticamente como en automático se pone en una posición ya no inferior al del hombre, sino que puede estar en una posición o al mismo nivel del hombre. Y la mujer de alguna manera ha encontrado como maneras de poder no confrontarse, pero sí sentirse parte importante como aportante de ingresos dentro de los hogares. Entonces,
Es muy interesante lo que se logra desde Bancomunidad. Seguramente que cuando Uriel hizo la exposición, bueno, no, es que no les comentó que estamos trabajando actualmente con alrededor de 3,200 mujeres. Bancomunidad, al ser un programa que ofrece microcrédito, podría crecer mucho más, pero no crecemos porque no queremos trabajar con números. Lo que nosotros pretendemos es transformar realidades. Y de alguna manera, Bancomunidad, por el origen que tiene, por la formación del Banco Gramín, la capacitación que tenemos del Banco Gramín, y con la formación o el origen de Centeot, lo que pretende es que dar un crédito a la mujer para que esa mujer transforme su situación de vida y rompa el círculo vicioso de la pobreza. Esa es otra parte de la formación que nosotros tenemos. Nosotros hacemos mucha reflexión sobre el círculo vicioso de la pobreza. En pocas palabras les cuento, el círculo vicioso de la pobreza dice, y esa fue parte de la capacitación que tuvimos nosotros con la Fundación Kellogg. Nosotros implementamos un proyecto con la Fundación Kellogg hace muchos años, en donde creamos como un consorcio de organizaciones de la sociedad civil, que nos capacitamos, nos formamos y implementamos desarrollo en comunidad del estado de Oaxaca. Entonces hubo como una docena de organizaciones metidas en ese proyecto. Y el círculo vicioso de la pobreza dice que familias pobres generan hijos pobres. Eso es como una lápida sobre las familias. Sin embargo, también dice que hay maneras de romper el círculo vicioso de la pobreza. Y curiosamente, nosotros llegamos a la conclusión que las cosas que nosotros hacemos en Centeot tienden a romper el círculo vicioso de la pobreza. ¿Cómo se rompe el círculo vicioso de la pobreza según la Fundación Kellogg? Dice que para hacerlo hay que acceder a recursos económicos y que no necesariamente tienen que ser recursos propios. Si hay recursos de fuera, puedes utilizar esos recursos para poder implementar proyectos productivos. Ahí surge otra cosa, proyectos productivos. O sea, acceder a créditos para poder implementar proyectos productivos. Y esos proyectos productivos hay que hacerlos eficientes para que generen ingresos. Pero además es necesario formarse o capacitarse para que lo hagas de forma racional y lo hagas de forma efectiva. Entonces, créditos, proyectos productivos y formación. Esos son como las tres formas, según la Fundación Kellogg, que hay para romper el círculo vicioso de la pobreza, y nosotros en Centeot los promovemos, los tres. Entonces, tenemos los elementos para hacerlo, pues, ¿no? De alguna manera, y creo que el trabajo que estamos haciendo en las comunidades tiende a eso. Ahorita seguramente que alguien le va a preguntar la tasa de interés que tienen en Bancomunidad, Fincomunidad, a Francisco Uriel. La verdad es que nosotros hemos intentado que sea la más baja en el mercado, porque no queremos hacernos ricos con lo que hacemos. Lo que queremos es transformar la realidad de la gente con la que trabajamos. Y por eso también Francisco hablaba sobre un boom de las financieras. Hubo un tiempo, y sigue existiendo, como una sobreoferta del microcrédito, porque hay muchas empresas que lo que quieren es el dinero de los pobres. Encontraron que en el microcrédito ahí está, y entonces vienen por él, pues, ¿no? Nosotros no queremos el dinero de la gente necesitada, lo que queremos es transformar la situación de la gente necesitada. Y por eso es que no somos una financiera que llega a miles de gente. Si queremos transformar la realidad, más bien, de miles de gente. Porque la sobreoferta del microcrédito ha provocado un sobreendeudamiento exagerado. Entonces, no queremos
que las familias se sobreendeuden con nosotros. Más bien queremos que el microcrédito les sea como de utilidad para romper el círculo vicioso de la pobreza. Bueno, y además hemos conocido muchas otras teorías, metodologías, la misma metodología del Banco Grameen, que lo crea Muhammad Yunus, que ganó el premio Nobel de la Paz a partir de implementar el microcrédito. De hecho, a él lo critican mucho porque dicen que el microcrédito, más que resolver problemas, complica situaciones. Pero nosotros desde Centeol y con la metodología Bancomunidad creemos que sí estamos resolviendo necesidades de familias, porque hemos visto cómo se transforman las familias. Como decía Uriel, de repente hablarlo pues luego nos apasiona hablar de estas cosas, pero ya verlo en la práctica. Si ya estamos a punto de salir de este asunto de la pandemia, sería excelente que nos pudieran acompañar. Y nos gusta también a nosotros como mostrar el trabajo que hacemos, y a Bancomunidad le encanta que los visiten, y a las mujeres les gusta que les vayan a visitar porque tienen la oportunidad de platicar a la gente lo que han logrado a partir de implementar el microcrédito. Hay familias, por ejemplo, que dicen, yo cuando inicié el microcrédito solo tenía solar y una casita chiquita, y ahora tiene varios cuartos construidos a partir de implementar como de forma sistemática y de forma casi colegiada el microcrédito, porque el microcrédito es como una escuela de crédito, en donde la mujer antes recibía 1,000, luego pagaba esos 1,000 y recibía 2,000 y así se iba, hasta que actualmente recibe 30,000 pesos, creo. Y con eso va transformando, va haciendo magia, va implementando sus proyectos productivos que primero son chiquitos, luego van creciendo y finalmente termina como microempresas bien armadas, bien formadas. Bueno, no sé cuánto tiempo me quede. Me gustaría 5 minutos. Ok, hablar de forma como muy general de lo que hacemos en producción, autogestión y medio ambiente. Ahí nosotros asesoramos campesinos, armamos grupos campesinos, antes en Sierra Sur, ahora solo en Valles Centrales, y digo antes porque se volvió insostenible económicamente ir hasta comunidades de la Sierra Sur, sobre todo cuando subió la gasolina, se volvió así como muy costoso. Entonces, lo que hicimos fue como concentrar nuestro quehacer más en Valles Centrales, y hemos focalizado mucho nuestro quehacer en torno a identificar sistemas resilientes al cambio climático. El cambio climático ya nos está saturando con el asunto de que todo el mundo habla de cambio climático, pero nadie hace nada ante el cambio climático. Entonces, sí, ahí viene, ya existe, ya está, y frío, y la misma pandemia es parte del cambio climático. Sin embargo, seguimos sin como pasmados viendo qué sucede. Nosotros en Centel ya empezamos a hacer algunas cosas. Y actualmente estamos como promoviendo en comunidades sistemas resilientes al cambio climático. ¿Qué es eso? Lo que estamos haciendo, bueno, más bien estamos conceptualizando y entendiendo y llevando esa información a las comunidades, que dependemos mucho de las semillas para poder sobrevivir hasta como especie. Entonces, si no le damos a las familias campesinas elementos para poder enfrentar la situación de cambio climático y crear sistemas resilientes a él, corremos el riesgo de que las familias lo primero que pierdan son sus semillas. Y si pierden las semillas, estamos perdiendo como una parte muy importante para hacer frente al cambio climático. Hemos visto, por ejemplo, el año pasado, en el 2021, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos llevando a comunidades y enseñándole a las familias a manejar, por ejemplo,
un pluviómetro, que aprendan a identificar la cantidad de lluvia que les cae, porque la literatura dice que de 600 a 800 milímetros son los que requiere el maíz para poder producir bien. Y nosotros aquí en Valles Centrales tenemos un promedio de 675 milímetros. Si quedamos fuera del margen, o sea, en la parte inferior del margen, o sea, menos de 650 milímetros, no vamos a cosechar maíz. Y el año pasado tuvimos menos de 650, o en comunidades alcanzamos solamente 500. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no va a haber maíz y que no va a haber frijol. Y entonces la gente primero tiene que entender qué está pasando en su entorno, en su ambiente, para poder hacerle frente. De esta manera, eso es generar capacidades en las familias, capacitarlas, que aprendan y que lo hagan por ellos mismos. Y entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Pues hay un montón de cositas que se pueden hacer y esas cositas son las que le estamos enseñando a las familias. Por ejemplo, les estamos enseñando que como han abusado del monocultivo del maíz, entonces se han agotado las tierras, que sus terrenos están degradados, porque además cuando terminan la cosecha, se traen toda la cosecha, se traen la mazorca, pero también se traen todo el zacate y dejan las parcelas desnudas. Y la poca materia orgánica que se queda, luego al final, antes de preparar la tierra, la juntan y la queman. Entonces, es necesario que las familias entiendan que todas esas actividades son dañinas, son perniciosas para, si queremos como hacer frente a estos monstruos como el cambio climático que ya tenemos enfrente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas le estamos enseñando a las familias. Y ahorita que exponía Mario sobre el tema del amaranto, nosotros desde el 2010 hemos identificado que la precipitación, al menos en valles centrales de Oaxaca, viene a la baja y uno de los primeros, de las primeras víctimas de la poca precipitación que tenemos ha sido el amaranto, que a pesar de que nos lo han vendido como un cultivo muy resistente a sequía, con 500, que es lo que nos está lloviendo, el maíz difícilmente produce, pero el amaranto no produce, con 500 no produce el amaranto. Y eso de alguna manera nos lo dice la práctica. O sea, eso no nos lo van a venir a decir los doctores, los maestros en ciencias, eso nos lo dice la práctica. Y a nosotros nos toca verlo porque estamos metidos ahí directamente en las comunidades. Y ante ello, pues, a veces caemos como en incertidumbre y decir, ¿y qué hacemos? Nos ponemos a llorar. Entonces, algo hay que hacer. Y de repente las mismas comunidades van identificando como qué hacer ante esa situación difícil. Pues hay un montón de cosas que hablar de Centeol y de los programas, de los diferentes programas con los que estamos atendiendo el desarrollo, ahora más en valles centrales de Oaxaca. Ojalá más adelante podamos tener otra sesión. Sería excelente que un día nos pudieran visitar como grupo aquí. No, tenemos un espacio abierto. Tenemos el Centro Demostrativo y Capacitación Agroecológica, que está como a 4 kilómetros de Cimatlán de Álvarez, y es un espacio abierto bastante grande, en donde estamos desarrollando iniciativas agroecológicas, porque queremos que las familias campesinas nos vengan a conocer y puedan ver que sí se puede hacer producción agroecológica, o sea, utilizando solo recursos del traspatio, que no necesitamos insumos del exterior para producir alimentos. Y eso nos encantaría que nos vinieran a visitar, que vinieran a conocerlo. Son bienvenidos cuando quieran, con las medidas sobre todo de seguridad y salud necesarias, podemos hacer un encuentro. Ustedes nos dicen cuándo. Pues muchas gracias.